volumen de la tua fede. Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy meditando el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Vamos a quedarnos con la fracción 22, que dice de la siguiente forma: y todos daban testimonio en favor de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿no es este el hijo de José? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entrar propiamente en la acción catequética, como siempre lo he dicho, por los bordes, por las aristas, sin entrar a profundidad, tenemos que repasar que dentro de la acción precisamente de la primitiva comunidad cristiana, que venía pues recogiendo las acciones del judaísmo, después pues obviamente se abrió como la comunidad de los nazarenos, o el camino como se conocía normalmente, y que seguidamente sobre el siglo I, siglo II, se fue estructurando la acción teológica en cuanto a la elaboración de la teología sacramental, en la acción patrística, es decir, la dogmática patrística, que tenemos que agradecerle a Atanasio, sobre todo porque fue el primer teólogo que llamó sacramentos o misterios, como se dice en griego, al bautismo, la Eucaristía y el matrimonio, que precisamente el origen objetivo de esta denominación se encuentra claramente en lo que se llama el famoso mente en el hecho de que los actos litúrgicos de la Iglesia se hace presente el misterio único de la salvación, en cuanto a precisamente esa relación precisamente de Cristo con su Iglesia, en cuanto a que Él simplemente lo que busca es salvarnos, imagínense, nada más y nada menos que nuestra propia salvación. Lo que se conoce pues gracias también a Tertuliano, el famoso sacramentum, como términos técnicos, que más adelante pues el mismo Tertuliano va a hablar del sacramentum como del el famoso sacer, en cuanto a sacro, sagrado y santo, que bueno, en fin, singular, nombres muy particulares, que al igual también junto con Cipriano, al igual que también Ambrosio, obispo de Milán, y pues otros grandes santos, grandes también padres de la Iglesia, aparecen sacramentos como el bautismo, confirmación, Eucaristía y otros santos, inclusive en cuanto a la acción de lo invisible que se hace presente en signos visibles, mediante una referencia de la obra salvífica de Cristo. También eso también se lo ve mucho también a San Agustín. En fin, pero dentro de la facilidad que nos da la patrística en cuanto a sacramentum oikonomía o sacramentum humanae salutis, nos vamos enfocando en el sentido objetivo y subjetivo de facilitar al creyente por qué es la importancia del sacramento hoy, como en la patrística, según el texto del Evangelio. ¿Debido a qué? Debido a que nos vamos a quedar con la fracción, primeramente, como ya hemos dicho, 22, donde dice palabras llenas de gracia. Y es aquí donde se enfoca la gran claridad de nuestro Señor Jesucristo, en especial San Lucas, que su evangelio está escrito totalmente en hebreo, y el hebreo que él utiliza, pues una de las cosas por lo cual llevaron a los diferentes exégetas católicos de aquel entonces, siglo I, siglo II, a enfocar que era Lucas, era la rigurosidad y la claridad con respecto a lo que escribía el hebreo. En este caso, hablando de Beruch Hat, en cuanto a palabra llena de gracia, pues significaba precisamente una cuestión sorprendente que sobrepasaba lo natural, de forma que se exponía a algo sobrenatural. En otras palabras, más explicado por diferentes exegetas del siglo III o IV, aún recientes exegetas buenos, que lastimosamente hay que decir que algunos teólogos, inclusive obispos, sacerdotes, religiosos laicos, protestantes es lo de menos, que protestantes tienen su teología tergiversada y que no es teología, simplemente es una apostasía de la Iglesia Católica, pero que una persona consagrada u ordenada dentro del ministerio sacerdotal se atreve a decir cosas irrelevantes con respecto a los sacramentos, ahí sí hay que pensarlo.
¿Por qué? Porque son cosas que exponen al creyente a una incredulidad, es decir, a simplemente algo muy trivial de una vida sacramental sin importancia. Y ustedes y yo pues sabemos lo importante que son los sacramentos porque es el sello que da Dios en cuanto al bautismo, confirmación y orden sacerdotal. En fin, pero a lo que vamos ya por finalizar y lo que queremos llegar en cuanto a esa Berucajat de lo que habla Lucas, es que Cristo no era un hombre del común. Aparentemente era un hombre del común y corriente que reflejaba simplemente su humanidad, pero que esa humanidad dentro de sí llevaba entonces algo particular que era algo sobrenatural, algo que superaba la naturalidad de su misma humanidad. Y es aquí donde entonces la patrística se amplía para entonces darnos a entender de la maravilloso, o sea, algo maravilloso, algo esplendoroso de lo que es la vida sacramental que nos posibilita superar lo natural, que entonces nos está abriendo el camino sobrenatural para alcanzar entonces la vida eterna. Por eso cuando Lucas escribe esa forma en su investigación en cuanto a su predicación de Jesucristo en Nazaret, investigando con la Virgen María, con diferentes comunidades cristianas de aquel entonces, primitivas, se da cuenta de que Cristo no era algo natural, simplemente era un hombre manifestando su humanidad, pero que se sobrepasaba lo sobrenatural, valga la redundancia, por su contexto humano. Y eso al mismo tiempo hacía, porque ahí va implícitamente la Virgen María y San José, por eso al final dice, este no es el hijo de José, va implícitamente María Santísima y San José en cuanto a que Lucas escribe con tal rigurosidad y tal exactitud, que está hablando que entonces su familia, es decir, María y José, tampoco eran algo de lo común, de lo normal, de lo corriente. Porque si Jesús manifestaba una humanidad que sí, hacia lo simple vista era algo corriente, pero que dentro de su misma experiencia vital manifestaba lo sobrenatural, pues sus padres, José y María, en aquel entonces, pues obviamente ellos decían sencillamente que pues el padre de Jesús, José, María Santísima, pues como una familia, sin saber obviamente que José era castísimo, María era Inmaculada Concepción, por tanto no se podía, o sea, no había una relación conyugal, como que se conoce como en canónico conyugal de hecho, sino que sencillamente era una relación basada en la realidad de Dios, la divinidad, en cuanto a que compartían el mismo objetivo, la salvación del mundo. Por eso se conoce a María Santísima como la corredentora. Y San José, pues, el gran intercesor ante Dios. Bueno, obviamente no estoy meditando lo que dice San Pablo en cuanto a Cristo, sino simplemente para entender la magnitud de lo que era la Sagrada Familia con respecto a lo que habla Lucas. De forma que para ir ya finalizando, si cada uno de nosotros fuéramos conscientes de la realidad a la que nos exponemos diariamente, haríamos una vida más frecuente sacramental, es decir, frecuentando el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, y cada uno de acuerdo a su estilo de vida, a su estado de vida. Si usted es sacerdote, pues un estilo de vida de acuerdo al sacerdocio. Si usted es casado, un estado de vida de acuerdo a su mismo matrimonio. Si usted es soltero, un estado de vida de acuerdo a su soltería. En fin, cada uno de acuerdo a su estado de vida, viviendo una vida sacramental. De forma que esa vida sacramental lo que atestigua es que Cristo ocupa el primer lugar en su vida. De forma que Cristo, al ocupar el primer lugar en su vida, entonces usted se dispone a ser una persona no connatural, no del corriente, a pesar de que usted vive una vida normal, del corriente, sino que por el contrario, sus aspiraciones son aspiraciones sobrenaturales, sobrenatural, de forma que esto permite a los creyentes observar su vida, observar su rigurosidad con que vive o manifiesta su fe en Cristo, que le hace una persona, a pesar de que sea con con sus hermanos, con todas las personas, pues la hace distinta por su forma de proceder. De modo que, de modo que pidamos entonces hoy al Señor, a través de María Santísima y San José, que nos ayuden a vivir esa vida sacramental profunda, esa vida sacramental en donde ustedes y yo nos acercamos cada vez más a Dios, a través de los sacramentos, como obviamente pues lo diría la patrística,
y como lo diría pues también perfectamente los grandes tratados de la patrística con respecto a los sacramentos, en cuanto a lo que se conoce como el famoso sacramentum unitatis et caritatis. En fin, muchas cosas que simplemente, como digo, por los bordes, sin entrar en la profundidad propiamente del magisterio de la iglesia, sino simplemente como una acción catequética. De ahí entonces que le pidamos a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor, dentro de su inmaculado corazón y nos enseñe a vivir una vida sacramental. Que usted no esté o no se vaya a dormir o no esté viviendo una vida en pecado mortal, sino vive una vida en pecado, por lo menos todos pecamos, sí, pero por lo menos usted excluya de su vida el pecado mortal, de forma que analizar su situación, su experiencia con respecto a Cristo, usted no le dé la opción mínima, no le dé la opción mínima al pecado, porque el pecado es lo que aparta de Dios y lo vuelve una persona mundana. Si usted vive en el pecado mortal, se vuelve una persona mundana con bajas expectativas con respecto a la vida espiritual, de forma que el toque de la gracia a través de los sacramentos es importante para alcanzar la vida sobrenatural. Que la Virgen María nos ayude en este caminar, libre de la acción del maligno Satanás. San José nos libre también de la acción del maligno Satanás para que no caigamos en esos errores y aspiremos a la vida sobrenatural. Que ustedes y yo le permitamos a nuestro ángel de la guarda inspirarnos las buenas emociones para hacer siempre la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta reflexión, esta meditación del Evangelio, te invito para que te suscribas a ese canal, Alza y